¿Cómo le va, Daniel? Muchas gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, muy bien. Bueno, ¿qué situación la que está viviendo Argentina? ¿Cuánto trabajo para los analistas económicos, para los economistas, no? Para todo el mundo en realidad, específicamente para el caso que nos toca tratar de interpretar bien la circunstancia que está viviendo la Argentina y de ser posible comunicarla también lo mejor posible a la Bueno, usted... población, ¿no es cierto? Si bien es cierto, muchos aspectos de la negociación, como ha sido en otros casos anteriores, se mantiene de alguna manera con alguna reserva. Hay incluso un acuerdo de confidencialidad con los acreedores. Lo cierto es que esto impacta en toda la economía argentina y sin lugar a dudas el tema de la deuda es un tema, yo diría, uno de los temas más importantes en el campo de la Argentina, de la situación de resolver el conflicto de deuda y por supuesto cómo después se deriva en el campo interno, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, si usted quiere, podemos desmenuzar de acuerdo a su inquietud, a las preguntas que usted tenga, ¿no? Daniel, la pregunta que le tengo para hacer en primera instancia con respecto a la deuda, esto de las prórrogas, primero el 22 de mayo, luego 10 días más, ahora llegamos hasta el 12 de junio, ¿genera incertidumbre? ¿Hay alguna expectativa de que algo está pasando o era previsible? Bueno, en general era previsible, dado que la primera oferta que hace el gobierno, evidentemente, era una oferta que según los acreedores o gran parte de los acreedores privados, los bonistas, especialmente de legislación extranjera, no satisfacía o estaba lejos, como se decía, de las aspiraciones de los bonistas. Esto lo que hacía es que, para no caer en default directamente, por lo menos ya concretado allí por la semana de mayo, se esperaba una negociación adicional o una contraoferta. Bueno, la contraoferta vino, para que el público lo entienda muy sencillamente, y ahora estamos en una etapa ya, creo que definitivamente final, porque vino la contraoferta y volvió a prepararse de alguna manera, en base a la contraoferta de los bonistas, diferentes propuestas que el gobierno está tratando de coordinar y ofrecer para lograr los acuerdos. Esto de las prórrogas está vinculado a que allí por mayo, ¿se acuerdan ustedes? La semana del 22, caían los plazos y como la Argentina tenía que pagar 503 millones de dólares y demás, al no pagarlo, si no había negociación, automáticamente se caían default. Eso es lo que le voy a preguntar. ¿Tiene sentido entrar ¿tiene sentido entrar en esta cuestión técnica si estamos en default o no estamos en default? ¿Sirve para algo esa discusión o es más política o semántica? Claro, sí, un poquito de cada cosa hoy, porque la realidad concreta, dura y tremenda, es que la Argentina defaulteó deuda en su propia moneda, ya lo hizo el gobierno de Macri, ¿no es cierto? Es decir, no estamos en el mejor de los mundos y si hoy no pagamos, defaultamos, ¿no? En realidad la Argentina está en una situación muy particular, muy rara en realidad, ¿no? Podríamos decir que en general hemos dejado de pagar deudas con legislación argentina, ha habido reprogramación de otros tramos. En una palabra, de lo que se trata es de que no se caiga definitivamente, digamos, en un default, al no pagar a los bonistas de legislación extranjera, ¿no es cierto? Más o menos así para que el público lo entienda, ¿no? Bien, sí. Pensar que ya estamos en el default que ocurrió, por ejemplo, en el 2001 con la definición que se tuvo ya desde el Congreso, no es lo que está pasando, pero está más o menos igual en términos que en definitiva la Argentina tenía que pagar y no pagó. Para que quede claro, no pagamos, no pudimos pagar. Después le ponemos el nombre que queremos, Sol Default, que después le ponemos el nombre que busquemos, que más le guste o más acomodemos, ¿no? El soft default, el default virtual, lo demás. Yo diría que es para ser respetuoso del pueblo argentino también, ¿no es cierto? Eso de andar inventando términos, cuestiones técnicas, no técnicas. Bueno, la realidad es que no pudimos pagar porque el endeudamiento que dejó el gobierno anterior fue tremendo, fue una cosa, yo creo que única, no solo por el monto, sino por la velocidad con que se endeudó. Piense usted, piense el pueblo argentino, que a diciembre del 2015 la Argentina prácticamente había reducido al mínimo su expresión de deuda externa, ¿no? En moneda extranjera, contenedores extranjeros. El cronograma de pago es prácticamente, bueno, lo han dicho los especialistas, una locura. Es imposible de cumplir. Claro, no solo los montos.
no No. solo los montos que se tomaron, sino la inmediatez de los pagos. Es imposible, ¿no es cierto? Es como, Ujú. para que se entienda, es como si usted en una empresa o una familia necesita un dinero importante, tal vez lo pida, tal vez se lo dan, lo malgasta o no, pero resulta que promete devolverlo de una forma que no había ninguna posibilidad De objetiva de hacerlo. devolverlo, ¿no? Queda claro. Y Daniel, y este es el punto. con respecto al dólar, estas nuevas restricciones, no solamente para las ahorristas, la declaración jurada, el de los $200 por mes, sino también hay otras restricciones para las empresas para poder adquirirlo. ¿Cómo cree que va a funcionar? Bueno, eso en principio la Argentina necesita cuidar sus dólares, los que tengas. No podemos tener más una política de libertad absoluta, total e indiscriminada para la utilización de las divisas, porque la Argentina, digo, el conjunto de los argentinos, ¿no? No solo el gobierno con su deuda, sino las importaciones que se requieren, medicamentos, eventualmente maquinarias y equipos. Es decir, lo que un país necesita del exterior objetivamente, y no para formación de activos externos o especulación financiera o turismo, etcétera, etcétera, sino la verdadera cantidad de divisas que necesita la Argentina para producir bienes y servicios, hay que cuidarla. Entonces, una forma es lo que se llama comercio exterior administrado, con Ujú. tipo de cambio o con mercados de cambio administrados o, por qué no, controlados, etcétera, etcétera, ¿no? Son las distintas formas técnicas que se tienen. Para el caso de la Argentina, el Banco Central ya viene tomando medidas, incluso medidas que están siendo restrictivas para no consumir equivocadamente, para que el público lo entienda, las pocas divisas que estamos logrando tener, ¿no? De manera que esta historia famosa del contado con liquidación, ¿no es cierto?, que Sí. hacía una especulación financiera muy importante para hacerse de dólares billete a través de los bonos, Ujú. esa misma empresa que hacía, o particular que hacía operaciones de contado con liquidación y se hacía de $2, con lo cual la Argentina se perjudicaba porque perdía esos dólares. Ujú. Por otro lado, cuando tenía que importar, iba al mercado libre de cambio a comprar dólares con la presión que esto Claro, significaba. Es decir, pero todo esto no lo son genera. cuestiones técnicas que tal vez el público no las Sí, entienda, pero pero la esencia lo que queda, es que el gobierno lo usted, que está Daniel, haciendo es sí, tratando de tomar. discúlpeme, usted allí estaba hablando de algunas situaciones que se dan, pero que, según los especialistas, y uno por lo que lee, por lo que escucha, hasta el mismo gobierno las fue permitiendo con esa situación, que ahora las intenta ir remendando. ¿Es algo así? Es decir, Obviamente, Ujú. obviamente, Claro. obviamente. Y sinceramente usted tiene razón, sinceramente. Y acá no se trata solo de especialistas, de los que entendemos. Mm. Acá de lo que se trata es del interés nacional, ¿se da cuenta? Es decir, Ujú. medidas que tienen que tener que ver única y exclusivamente con la defensa del interés nacional de todos los argentinos, ¿me entiende? Es decir, acá no hay especulaciones ideológicas Ujú. ni académicas, aquí hay que utilizar un conjunto de instrumentos que todos los países del mundo utilizan en circunstancias de esta naturaleza, que no significa restringir la libertad de la vida, ni de la Ujú. expresión, Sí. ni del movimiento, ni mucho menos como por allí algunos, permítame que lo diga, tal vez con una expresión no muy feliz que pueda ser, pero los súper interesados o trasnochados economistas e investigadores que hablan de toda esta historia del mercado libre, etcétera. Se terminó en el mundo. El mundo de la pandemia es un mundo diferente, y más allá de cómo va a ser el final de esta película, lo cierto es que todos los países están defendiendo, primero de todo, su trabajo, el trabajo de su gente, la riqueza de su pueblo y, por supuesto, las divisas que hacen al funcionamiento. Entonces, las restricciones, que no vamos a explicar técnicamente para no aburrir Sí. al público, pero las restricciones, ya sean las compras de dólares, ya sean las transferencias, ya sean la liquidación de pagos de deudas al exterior de los particulares y demás, hay que cuidarla. Y eso se llama tipo de cambio administrado, o un mercado de cambio con alguna intervención y participación de la autoridad monetaria, que tiene las herramientas suficientes para evitar que se continúe la especulación y, fundamentalmente, la Sí. fuga de divisas. Usted piense que del gran endeudamiento que tuvo la Argentina en los últimos 4 años, el 80% de ese endeudamiento se fugó, Sí, no lo tenemos. Es decir, un grupo minoritario de argentinos Ujú. endeudamos al conjunto de los 43 millones para que un grupo muy pequeño se lleve las divisas y las fugue al exterior o alguna otra manera de fuga, ¿no? Este tipo de desequilibrio en el mercado, este tipo ¿por qué no?, de tremenda injusticia Ujú. que se produce en las economías como la nuestra, hay que empezar a estudiarlas y a terminarlas, ¿no? Y creo que las medidas del central apuntan a eso. Faltan otras, evidentemente, hay otras con respecto a las importaciones, hay un montón de medidas y son herramientas que el gobierno, democráticamente, institucionalmente y correctamente, las puede tomar para defender el interés nacional y defender las divisas que los argentinos necesitamos
para salir de una vez de este problema, máximo cuando termine el tema de la pandemia, ¿no es cierto? Para recomponer y devolver el trabajo argentino, la riqueza argentina y su justa distribución en medio de su pueblo, ¿no? Daniel, muchísimas gracias por el contacto. Simplemente sobre el final, para preguntarle algo de cómo está Rosario económicamente. ¿Es una ciudad que está muy golpeada por la pandemia? Mire, en términos de salud estamos con una bendición especial del cielo porque prácticamente en los últimos días no hemos tenido casos, muy pocos casos, hemos estado más de 20 días en todo el estado de Santa Fe sin casos de pandemia, de contagio. Y la economía está semiparada, empezando a moverse con todas las dificultades que todos conocemos. Obviamente, como usted bien dice, la ciudad de Rosario es muy importante en todo sentido, ¿no es cierto? En su aspecto comercial, industrial, de servicios, el agro también, que es el único que se ha mantenido más o menos trabajando, y el movimiento de puertos que va a recuperarse paulatinamente. Lo más importante que sería el comercio minorista, las industrias pequeñas, las obras públicas y privadas, se están empezando a mover. Sinceramente, el golpe ha sido muy grande, pero no podemos decir que está totalmente parado. Seríamos infieles, seríamos injustos si lo decimos. Las autoridades, tanto nacionales como en este caso provinciales, el señor gobernador, el señor intendente Rosario, hay mucha armonía en eso y eso es bueno. Y bueno, entre todos estamos haciendo un esfuerzo para volver a recuperar la normalidad y el trabajo, ¿no? Daniel Guida, muchísimas gracias por el contacto para con Telediario Federal. Es un placer siempre tenerlo por aquí, dando sus explicaciones sobre economía tan claras como siempre. Un fuerte abrazo. Gracias a ustedes. ¿Cómo están ustedes? Yo estuve un poco preocupado también por el rebrote de Córdoba de la ciudad, pero bueno, estoy esperando que mejore, ¿no? Estamos en eso, afortunadamente también con pocos contagios, pocos números de contagio en el territorio provincial en los últimos días. Un fuerte abrazo, hasta luego. Gracias, un abrazo para ustedes, que la pasen muy bien, muchas gracias, un saludo a todos los cordobeses. Hasta luego.